El doctor César Nakazaki. Esto es la apreciación de una serie de factores, como la percepción, la memoria, la comprensión, que M.H. Graham grafica de la siguiente manera. Me he permitido consignar al tribunal el esquema Graham que utilizan los norteamericanos o los estadounidenses. El testigo fuente es el que conoce el evento X, el hecho a probar. El testigo de oídas, como ya hemos referido, declara en la corte, mientras que el testigo fuente declara fuera de la corte. ¿Qué implica este esquema probatorio? Un testigo fuente que percibe el hecho pero declara fuera de la corte, y un testigo de referencia que no percibe el hecho y que declara en la corte. Los siguientes problemas. El testigo fuente no permite que se examine su nivel de memoria. ¿Cuál es la memoria del testigo fuente respecto del hecho que percibió? No lo podemos determinar porque no lo examinamos en juicio. El testigo fuente presenta otro problema. No se puede examinar su percepción. ¿Cómo Vladimiro Montesinos escuchó que el presidente Fujimori ordenó? Le ordenó verbalmente, le ordenó por teléfono, le ordenó por documento, le ordenó de manera general, le ordenó de manera específica, no lo sabemos. No podemos examinar la narración del testigo fuente. ¿Qué fue lo que le dijo Montesinos a Solís? Para poder corroborar si lo que dice Solís es verdadero o no. Y finalmente, como el testigo fuente no es examinado por el tribunal, no podemos determinar su sinceridad. Responde con claridad, responde mirando, sudando, todas las características, factores psicológicos que contribuyen a la valoración de la prueba testimonial. El testigo fuente declara fuera de la corte, off the court. Consecuentemente, ¿cómo lo podemos examinar? Y el problema que la falta de examen del testigo fuente genera sobre el testigo de oídas o hearsay, porque los mismos elementos no pueden ser examinados. No puede ser examinado la memoria del testigo hearsay. No puede ser examinado su entendimiento o interpretación de la comunicación transmitida. ¿Solís entendió lo que le dijo Montesinos? ¿Le habrá dicho el presidente de la República? ¿Le habrá dicho el jefe del CIN? ¿Le habrá dicho el ingeniero Fujimori? ¿Qué le habrá dicho Montesinos a Domínguez? ¿Cómo condenar, señor presidente, señores vocales supremos, por secuestro agravado sobre el testimonio de Domínguez si no sabemos lo que Montesinos le dijo a Domínguez? El esquema Graham permite establecer todos los defectos, las carencias de examen por el tribunal, tanto respecto al testigo fuente como respecto al testigo de oídas o hearsay. Y nos lleva a una conclusión. No es posible valorar ni si el testigo fuente dice la verdad, ni si el testigo de referencia dice la verdad. Al testigo fuente, por declarar fuera del juicio,
pues en esa circunstancia narra al testigo de oídas, no se le puede verificar su nivel de memoria y percepción de los hechos, la narración y sinceridad de su relato. Tal falta de examen impide igualmente verificar en el testigo de oídas su nivel de memoria, entendimiento, interpretación de lo que he escuchado del testigo directo, o controlar la narración o sinceridad del relato que hace al tribunal de hechos. Las justificaciones de la regla Hearsay se agrupan en dos criterios. Dos criterios son los que justifican la regla de exclusión Hearsay o simplemente regla Hearsay. Defectos de las declaraciones que forman el testimonio Hearsay. La presunción que las declaraciones vertidas en el juicio decisorio por un testigo Hearsay no son dignas de credibilidad por no poderse controlar la exactitud de su contenido, pues la información que brindan no responde a su conocimiento personal, peligro o riesgo de inexactitud que se acrecienta proporcionalmente según el número de intervinientes en la cadena transmitiva de la información relevante a un litigio. Testigo de referencia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etc. La economía de tiempo y gasto es otra justificación de la regla Hearsay, pues logra abaratamiento de costos y de tiempo al excluir pruebas que no van a reportar ningún beneficio para establecer la certeza de los hechos. Presunción que no son dignas de credibilidad o fiabilidad, economía de tiempo y gasto. El tercer criterio es que la exclusión de la prueba Hearsay en atención a la fiabilidad dudosa de la manifestación del testigo fuente, pues declara fuera de la corte, sin el juramento de decir verdad. El juramento constituye una de las garantías procesales que junto a la publicidad, inmediación y contradicción aseguran la veracidad de los testimonios. Esos son los criterios de justificación de la regla Hearsay a partir de los defectos de las declaraciones que forman el testimonio Hearsay. El otro gran criterio que justifica esta regla de exclusión son argumentos justificativos amparados en el cumplimiento de las garantías procesales de la prueba testifical. Ya no los defectos de las declaraciones Hearsay, sino las garantías procesales de la prueba testifical. Tradicionalmente, el common law ha mantenido, a través de la actividad judicial y doctrinal, la obligatoriedad de la práctica de todos los medios probatorios en presencia del Tribunal de Hechos. Ese es un pilar del derecho angloamericano. La obligatoriedad de la práctica de todos los medios probatorios en presencia del Tribunal de Hechos, así como la concesión a las partes litigantes de la posibilidad efectiva de contradecir la prueba testifical presentada por el adversario a través del interrogatorio dirigido
y espontáneo del testigo deponente por los abogados de la parte perjudicada con el testimonio, el cross-examination o el examen cruzado. Por ejemplo, no pudimos interrogar a Montesinos. En pleno interrogatorio de la Fiscalía, decidió guardar silencio y terminó la diligencia. ¿Se le aplicaría o no se le aplicaría la regla de exclusión hearsay al testimonio de referencia que se basa en esa declaración?